Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Pregunta 29. Puesto que toda enfermedad es una proyección de la culpa de la mente, ¿significa esto que es un error tomar medicina para el dolor físico? Absolutamente no. Como ya hemos explicado, la moralidad del curso, no importa que cualquier comportamiento sea correcto o errado, depende únicamente de qué voz elegimos escuchar. Y ciertamente podría haber ocasiones como la guía de Jesús sería tomar medicamentos o calmantes. Sobre todo, como se ve a través de un curso de milagros, su enseñanza y orientación es suave y amorosa, lo cual se ejemplifica en un pasaje extremadamente importante, casi al comienzo del texto. Este se refiere específicamente a este asunto de tomar medicina, una forma de lo que el curso llama magia. El pasaje es particularmente importante debido a la tendencia de los estudiantes de un curso de milagros a utilizar sus enseñanzas en contra de ellos mismos o de otros, de manera enjuiciadora. Es además un ejemplo excelente de la integración de lo que frecuentemente hemos llamado los dos niveles del curso. Nivel 1, el fundamento metafísico de las enseñanzas del curso, que contrasta la realidad de Dios y Cristo con el mundo ilusorio del ego. Y nivel 2, la parte de las enseñanzas del curso, que se concentra únicamente en el mundo de ilusión, en el sueño. En este nivel, la verdad es la interpretación que hace el Espíritu Santo del mundo, como un salón de clases en el cual aprendemos el perdón, en contraste con la ilusión, que es el uso perverso que el ego hace del mundo para adelantar su propio especialismo. El pasaje comienza con una afirmación metafísica acerca de la naturaleza ilusoria del cuerpo, y luego Jesús cambia suavemente el centro de interés a la experiencia de sus estudiantes cuando son presos del miedo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de tus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces, la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo menos que puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Al leer otros pasajes del curso, es obvio que puesto que el origen y contenido de todos los sueños es el miedo, todos en este mundo están en un estado de miedo. Es más, existe un miedo inherente al poder del milagro para liberarnos de todas las defensas que nos protegen de la amenaza del amor de Dios. La enfermedad y el dolor constituyen aspectos esenciales del plan de protección del ego, puesto que los mismos fijan nuestra atención en nuestros cuerpos y la alejan de nuestra identidad como espíritu, la memoria del cual es guardada por el Espíritu Santo en nuestras mentes correctas. Por lo tanto, generalmente necesitamos el enfoque conciliatorio que Jesús menciona arriba. Y de ese modo a menudo una decisión de pedirle ayuda al Espíritu Santo, en vez de al ego, debido a nuestro miedo, necesita expresarse en forma material, como Jesús explica en este pasaje tomado del manual. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo.
Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vista a darle forma tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Por lo tanto, el tomar la medicina puede realmente ser una expresión de la petición de ayuda que los estudiantes le hacen a Jesús y la aceptación de esa ayuda en la forma que no refuerce el miedo al poder de sus mentes para sanar. El miedo se exacerba debido a que el pensamiento del ego de que ha atacado a Dios y ha usurpado su papel como primera causa también se encuentra en la mente. Y de ese modo, al devolver a la mente su poder de decidir por Dios, también suscita la memoria del mal uso que ha hecho del poder de elegir en contra de él. La culpa actúa casi como una rejilla eléctrica que emite una sacudida siempre que algo o alguien se le aproxima, lo cual nos hace retroceder de nuestra meta. Y muy a menudo el pedirle la ayuda a Jesús en nuestras mentes necesita que se transija al mediar esa ayuda a través del cuerpo. Esta dinámica se refleja en el próximo párrafo, parte del cual citamos antes. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Aun cuando el tomar medicina es, en un nivel, expresar el paso en falso en tratar de curar por medio de agentes no creativos, en otro nivel, como ya hemos discutido, refleja el acudir a Jesús en busca de ayuda y el aceptarla en el único nivel que no refuerza el miedo. Excluir tal comportamiento en nombre de las enseñanzas de un curso de milagros es sutilmente hacer el cuerpo real al afirmar que ciertos comportamientos son malos o errados. En las palabras de Hamlet: nada hay bueno ni malo si no lo hacemos así con el pensamiento. Y nuestro pensamiento puede expresar el sistema de pensamiento errado del ego o el correcto del Espíritu Santo. Nuestras acciones simplemente reflejan la decisión que nuestras mentes han tomado. Sin embargo, como discutimos en la próxima pregunta, es un error tratar de entender qué maestro se ha elegido basando nuestras acciones observables. Pregunta 30. ¿El ser indefenso significa que debo permitir que alguien me mate o me viole? ¿O que debo ser un espectador pasivo mientras se comete violencia en contra de los que amo o en contra de otros? Comenzamos aseverando que la indefensión es un pensamiento de la mente correcta, una actitud basada en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de que el Hijo de Dios es inocente e impecable y por consiguiente invulnerable. Si no hay pecado no puede haber culpa, y sin culpa no puede haber proyección, lo cual significa que no puede haber miedo de ser atacado. La culpa, como enseña el curso, requiere castigo. Si no existe culpa, también el miedo al castigo es inexistente. Finalmente, sin miedo al castigo del exterior, no hay necesidad de defensas internas. Y de ese modo el verdadero estado de indefensión es el pensamiento de inocencia e invulnerabilidad.
Esto no significa que el comportamiento de una persona en su mente correcta necesariamente es lo que el mundo considera indefenso. El significado de indefensión espiritual a menudo se distorsiona, de modo que la gente cree que tiene que ser totalmente pasiva, como limpiapiés, para ser indefensos. El permitir que otros nos sometan a la violencia o sometan a un ser amado o cualquier otra persona, a menudo es permitirle a esas personas que actúen de una manera que no solo sería perjudicial para sus víctimas, sino para ellos por igual al reforzar su propia culpa por haberse separado de Dios y el resto de la filiación. El exhibir un comportamiento que nos proteja puede realmente entonces seguir la orientación del Espíritu Santo en la mente a que actuemos amorosamente. No es la forma de la conducta lo que refleja la indefensión, sino el contenido del pensamiento en la mente. Las experiencias profesionales de nosotros dos nos ofrecieron ejemplos de este principio. Mi primer empleo, el de Ken, como psicólogo, fue el de trabajar con niños perturbados en una escuela especial. Estos eran niños cuyas edades fluctuaban entre 5 y 13 años, muchos de los cuales tenían problemas de conducta severos que a menudo se manifestaban en su actuación violenta hacia ellos mismos y hacia otros. Yo concebí una manera en que podía controlar su conducta, tendiéndolos en el piso, arropándolos con mis piernas y brazos de tal manera que no les hiciese daño, pero que no pudiesen patear, golpear, morder, arañar o herir a nadie. De ese modo, al evitar sus intentos de violencia en su comportamiento, eventualmente podía calmarlos. Mi conducta podía parecerle defensiva a un observador, aunque obviamente su propósito era únicamente ayudar. Durante mi ejercicio como maestra y decana en una escuela superior de la ciudad de New York, yo, Gloria, muchas veces tuve que hacer que suspendiesen de la escuela y que arrestasen adolescentes por varias clases de comportamientos violentos y por el uso de armas. Mi intervención también pudo haber sido interpretada por un observador como defensiva. No obstante, el cotejar mis respuestas lo mejor que pude con Jesús sobre cómo debía proceder, concluyó, parafraseando el texto, en establecer un límite a la capacidad de los adolescentes para crear falsamente. De ese modo evité que ellos manifestaran más pensamientos asesinos, lo cual hubiese tenido como resultado mayor refuerzo de su culpa. Siempre sentí que era mi responsabilidad como decana, lo cual fue un papel en el sueño cuyo guión yo escribí. Salirme de en medio de la mejor forma posible de modo que pudiese ponerme en contacto con el guión de corrección del Espíritu Santo en estas difíciles circunstancias. Tenía la pequeña dosis de buena voluntad de que habla el curso, pero a veces me preguntaba en mis días iniciales con el curso, ¿por qué elegí un guión con situaciones tan aparentemente difíciles? Para nosotros, el haber actuado de otro modo, el haber permanecido pasivos en nuestro comportamiento o indefensos ante acciones tan agresivas, hubiese sido tan falto de amor como hubiese sido el permitir que un violador agrediese brutalmente a la esposa o a la hija suya, mientras usted verbaliza las perogrulladas del curso acerca de no ser un cuerpo, de cómo el amor no se defiende, etc. Como con todo lo relacionado con las enseñanzas de un curso de milagros, es el contenido o propósito lo que provee significado a nuestras acciones, y el único verdadero significado procede de Jesús o el Espíritu Santo en nuestras mentes. Su amor es abstracto y no específico, y es siempre el mismo. No obstante, este amor se expresa a través de las manifestaciones de nuestra individualidad, y por lo tanto difiere de una persona a la otra. Así pues, solo uno, con la sabiduría de Jesús, estaría en posición de evaluar las acciones de los demás justa y equitativamente. Para cualquier otro sería temerario y arrogante emitir tales juicios, como nos instruye él en el manual para maestros. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir.
y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción. Para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que han de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Forma pues un solo juicio más, y es este: hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Y de ese modo, el último recurso es siempre pedir la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo antes de responder a una situación difícil, así como pedir ayuda antes de intentar juzgar la respuesta de otro en una situación difícil. Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Pregunta 29. Puesto que toda enfermedad es una proyección de la culpa de la mente, ¿significa esto que es un error tomar medicina para el dolor físico? Absolutamente no. Como ya hemos explicado, la moralidad del curso, no importa que cualquier comportamiento sea correcto o errado, depende únicamente de qué voz elegimos escuchar. Y ciertamente podría haber ocasiones como la guía de Jesús sería tomar medicamentos o calmantes. Sobre todo, como se ve a través de un curso de milagros, su enseñanza y orientación es suave y amorosa, lo cual se ejemplifica en un pasaje extremadamente importante, casi al comienzo del texto. Este se refiere específicamente a este asunto de tomar medicina, una forma de lo que el curso llama magia. El pasaje es particularmente importante debido a la tendencia de los estudiantes de un curso de milagros a utilizar sus enseñanzas en contra de ellos mismos o de otros, de manera enjuiciadora. Es además un ejemplo excelente de la integración de lo que frecuentemente hemos llamado los dos niveles del curso. Nivel 1, el fundamento metafísico de las enseñanzas del curso, que contrasta la realidad de Dios y Cristo con el mundo ilusorio del ego. Y nivel 2, la parte de las enseñanzas del curso, que se concentra únicamente en el mundo de ilusión, en el sueño. En este nivel, la verdad es la interpretación que hace el Espíritu Santo del mundo, como un salón de clases en el cual aprendemos el perdón, en contraste con la ilusión, que es el uso perverso que el ego hace del mundo para adelantar su propio especialismo. El pasaje comienza con una afirmación metafísica acerca de la naturaleza ilusoria del cuerpo, y luego Jesús cambia suavemente el centro de interés a la experiencia de sus estudiantes cuando son presos del miedo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de tus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces, la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque
conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo menos que puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Al leer otros pasajes del curso, es obvio que puesto que el origen y contenido de todos los sueños es el miedo, todos en este mundo están en un estado de miedo. Es más, existe un miedo inherente al poder del milagro para liberarnos de todas las defensas que nos protegen de la amenaza del amor de Dios. La enfermedad y el dolor constituyen aspectos esenciales del plan de protección del ego, puesto que los mismos fijan nuestra atención en nuestros cuerpos y la alejan de nuestra identidad como espíritu, la memoria del cual es guardada por el Espíritu Santo en nuestras mentes correctas. Por lo tanto, generalmente necesitamos el enfoque conciliatorio que Jesús menciona arriba. Y de ese modo a menudo una decisión de pedirle ayuda al Espíritu Santo, en vez del ego, debido a nuestro miedo, necesita expresarse en forma material, como Jesús explica en este pasaje tomado del manual. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vista a darle forma tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Por lo tanto, el tomar la medicina puede realmente ser una expresión de la petición de ayuda que los estudiantes le hacen a Jesús y la aceptación de esa ayuda en la forma que no refuerce el miedo al poder de sus mentes para sanar. El miedo se exacerba debido a que el pensamiento del ego de que ha atacado a Dios y ha usurpado su papel como primera causa también se encuentra en la mente. Y de ese modo, al devolver a la mente su poder de decidir por Dios, también suscita la memoria del mal uso que ha hecho del poder de elegir en contra de él. La culpa actúa casi como una rejilla eléctrica que emite una sacudida siempre que algo o alguien se le aproxima, lo cual nos hace retroceder de nuestra meta. Y muy a menudo el pedirle la ayuda a Jesús en nuestras mentes necesita que se transija al mediar esa ayuda a través del cuerpo. Esta dinámica se refleja en el próximo párrafo, parte del cual citamos antes. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Aun cuando el tomar medicina es, en un nivel, expresar el paso en falso en tratar de curar por medio de agentes no creativos, en otro nivel, como ya hemos discutido, refleja el acudir a Jesús en busca de ayuda
y el aceptarla en el único nivel que no refuerza el miedo. Excluir tal comportamiento en nombre de las enseñanzas de un curso de milagros es sutilmente hacer el cuerpo real al afirmar que ciertos comportamientos son malos o errados. En las palabras de Hamlet, nada hay bueno ni malo si no lo hacemos así con el pensamiento. Y nuestro pensamiento puede expresar el sistema de pensamiento errado del ego o el correcto del Espíritu Santo. Nuestras acciones simplemente reflejan la decisión que nuestras mentes han tomado. Sin embargo, como discutimos en la próxima pregunta, es un error tratar de entender qué maestro se ha elegido basando nuestras acciones observables. Pregunta 30. ¿El ser indefenso significa que debo permitir que alguien me mate o me viole? ¿O que debo ser un espectador pasivo mientras se comete violencia en contra de los que amo o en contra de otros? Comenzamos aseverando que la indefensión es un pensamiento de la mente correcta, una actitud basada en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de que el Hijo de Dios es inocente e impecable y por consiguiente invulnerable. Si no hay pecado no puede haber culpa, y sin culpa no puede haber protección, lo cual significa que no puede haber miedo de ser atacado. La culpa, como enseña el curso, requiere castigo. Si no existe culpa, también el miedo al castigo es inexistente. Finalmente, sin miedo al castigo del exterior, no hay necesidad de defensas internas. Y de ese modo el verdadero estado de indefensión es el pensamiento de inocencia e invulnerabilidad. Esto no significa que el comportamiento de una persona en su mente correcta necesariamente es lo que el mundo considera indefenso. El significado de indefensión espiritual a menudo se distorsiona, de modo que la gente cree que tiene que ser totalmente pasiva, como limpiapiés, para ser indefensos. El permitir que otros nos sometan a la violencia o sometan a un ser amado o cualquier otra persona, a menudo es permitirle a esas personas que actúen de una manera que no solo sería perjudicial para sus víctimas, sino para ellos por igual al reforzar su propia culpa por haberse separado de Dios y el resto de la filiación. El exhibir un comportamiento que nos proteja puede realmente entonces seguir la orientación del Espíritu Santo en la mente a que actuemos amorosamente. No es la forma de la conducta lo que refleja la indefensión, sino el contenido del pensamiento en la mente. Las experiencias profesionales de nosotros dos nos ofrecieron ejemplos de este principio. Mi primer empleo, el de Ken, como psicólogo, fue el de trabajar con niños perturbados en una escuela especial. Estos eran niños cuyas edades fluctuaban entre 5 y 13 años, muchos de los cuales tenían problemas de conducta severos que a menudo se manifestaban en su actuación violenta hacia ellos mismos y hacia otros. Yo concebí una manera en que podía controlar su conducta, tendiéndolos en el piso, arropándolos con mis piernas y brazos de tal manera que no les hiciese daño, pero que no pudiesen patear, golpear, morder, arañar o herir a nadie. De ese modo, al evitar sus intentos de violencia en su comportamiento, eventualmente podía calmarlos. Mi conducta podía parecerle defensiva a un observador, aunque obviamente su propósito era únicamente ayudar. Durante mi ejercicio como maestra y decana en una escuela superior de la ciudad de New York, yo, Gloria, muchas veces tuve que hacer que suspendiesen de la escuela y que arrestasen adolescentes por varias clases de comportamientos violentos y por el uso de armas. Mi intervención también pudo haber sido interpretada por un observador como defensiva. No obstante, el cotejar mis respuestas lo mejor que pude con Jesús sobre cómo debía proceder, concluyó, parafraseando el texto, en establecer un límite a la capacidad de los adolescentes para crear falsamente. De ese modo evité que ellos manifestaran más pensamientos asesinos, lo cual hubiese tenido como resultado mayor refuerzo de su culpa. Siempre sentí que era mi responsabilidad como decana, lo cual fue un papel en el sueño cuyo guión yo escribí.
salirme de en medio de la mejor forma posible de modo que pudiese ponerme en contacto con el guión de corrección del Espíritu Santo en estas difíciles circunstancias. Tenía la pequeña dosis de buena voluntad de que habla el curso, pero a veces me preguntaba en mis días iniciales con el curso, ¿por qué elegí un guión con situaciones tan aparentemente difíciles? Para nosotros, el haber actuado de otro modo, el haber permanecido pasivos en nuestro comportamiento o indefensos ante acciones tan agresivas, hubiese sido tan falto de amor como hubiese sido el permitir que un violador agrediese brutalmente a la esposa o a la hija suya, mientras usted verbaliza las perogrulladas del curso acerca de no ser un cuerpo, de cómo el amor no se defiende, etc. Como con todo lo relacionado con las enseñanzas de un curso de milagros, es el contenido o propósito lo que provee significado a nuestras acciones, y el único verdadero significado procede de Jesús o el Espíritu Santo en nuestras mentes. Su amor es abstracto y no específico, y es siempre el mismo. No obstante, este amor se expresa a través de las manifestaciones de nuestra individualidad, y por lo tanto difiere de una persona a la otra. Así pues, solo uno, con la sabiduría de Jesús, estaría en posición de evaluar las acciones de los demás justa y equitativamente. Para cualquier otro sería temerario y arrogante emitir tales juicios, como nos instruye él en el manual para maestros. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción. Para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que han de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Forma pues un solo juicio más, y es este: hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Y de ese modo, el último recurso es siempre pedir la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo antes de responder a una situación difícil, así como pedir ayuda antes de intentar juzgar la respuesta de otro en una situación difícil.